para no robarle más tiempo al pastor Salomón Tuyub, que nos visita de Cozumel, quisiera yo invitar al pastor. Hoy es nuestro último día con él y pues queremos darle gracias a Dios porque nos ha permitido que el pastor esté aquí. Sabemos que tiene mucha actividad y pues sabemos que ha sido del Señor, ha sido planes del Señor, no fueron planes humanos, sino fueron planes del Señor que el pastor estuviera con nosotros. Así que, hermano, pues muchas gracias por todo y le dejamos el lugar. Gracias, pastor, a ustedes. Hermanos, Dios los bendiga, siéntense. Estoy muy contento de estar con ustedes en este 34 aniversario de la iglesia Poder Pentecostal, y para mí es una bendición grande, sobre todo estar aquí en Yucatán, celebrando con ustedes este momento. Para mí es un privilegio grande, sobre todo el tema que se está tocando, el tema que se está hablando, que es un tema profético. Es de las pocas veces que he estado aquí en Yucatán predicando, porque curiosamente he tenido pocas ocasiones para predicar en Yucatán, y esta es una de ellas en este aniversario, y un tema profético. Es muy significativo porque aparte de que se celebra el aniversario, se está recordando de algo tan importante como lo es la segunda venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia que hablábamos en la mañana. Pero esto es algo que trasciende. Hace unos 400 años, aquí mismo en Yucatán, especialmente cuando ustedes estudian la historia en Chumayel y acerca de aquel poeta, de aquel cantor de Maní, que han escuchado acerca del Chilam Balán, seguramente ustedes son aquí de Yucatán, quien prácticamente fue uno de los primeros profetas mayas. Para los que no saben, él recibe la evangelización y es un escrito en maya que él hace, el Popol Vuh. Ustedes lo han escuchado. Yo tuve el privilegio de leer varias traducciones de este material hermoso, en donde él anuncia a los mayas la llegada de un hombre que viene en caballo blanco con barba y que posteriormente lo presenta como el único Dios verdadero. Los prepara, y cuando llega la conquista, después de que se hizo ese acto de fe supuestamente en Maní, de la quema de todos los libros mayas, se mantiene por el obispo Landa, lo mantiene, y tiene muchísima información acerca de la venida de Cristo. Creo que algo interesante acerca de esto, cuando él habla de los catunes, que son periodos de 20 años, y creo que nosotros como personas que vivimos en la península debemos de honrar, verá, toda esa herencia que tenemos. Así que Dios no ha dejado sin testimonio a su pueblo, y a esa cultura maya también le ha dado testimonio, y pese a todas las cosas, desastres que hayan hecho los españoles, quienes trajeron un evangelio distorsionado, con todo hubo hombres como este sacerdote, quien se convierte al evangelio y hace una proclamación del mensaje. Incluso algunos de los estudiosos de profecías sensacionalistas hablaban mucho acerca del 2012, ustedes se acuerdan acerca de todo ello, pero pasaban por alto, omitían al propósito el mensaje que contiene este libro. Les he comentado que he tenido el privilegio de leer este material, y es una forma de traer reflexión también a este pueblo maya. Pero tenemos otro privilegio más grande, que en este momento nosotros tenemos en nuestras manos el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, que es la revelación más completa, más perfecta, la revelación que dice que es una revelación que no necesita remedios, que no necesita acomodos, porque es una revelación perfecta. Se llama la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, de la que vamos a hablar en esta hora. Así que el día de ayer comenzamos hablando de Mateo 24, y para todos los que amamos la palabra del Señor, que nos apasionamos con su estudio, entendimos lo que el Señor nos habló acerca de que eran principio de dolores. 4 cosas que mencionó que eran principio de dolores, comenzando con los falsos Cristo, que en el griego yo decía que está en singular, falso Cristo, y posteriormente hablaba de las guerras y rumores de guerras.
Luego una tercera cosa que habló como principio de dolores se llama nación contra nación y reino contra reino, que lo explicamos también de una manera especial sobre todo el tema de la xenofobia y el tema de del cierre de fronteras. Y por último, la cuarta cosa que él habló es una serie de desgracias que iban a venir prácticamente como una carambola en el cuarto sello. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema que se llama principio de dolores y los 4 jinetes del Apocalipsis, porque los principios de dolores no es todo el periodo de la tribulación, sino que es la primera parte de la tribulación, del cual mencionamos ayer, y en el capítulo 6 de Apocalipsis, todos leemos que dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es el contenido de los 4 caballos que son presentados. Algunos tienen algunos elementos interesantes, pero a mí me llama mucho la atención que en este momento, dentro de los estudiosos científicos, sobre todo de acontecimientos mundiales, en canales de investigación, están hablando muchísimo acerca del futuro. Que gente incrédula, que se le conoce en la Escritura como piedras. ¿Por qué piedras? Porque son personas que son reacios a creer el mensaje del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo, sin embargo, que si nosotros callásemos, las piedras hablarían. Así que es curioso que los científicos que no creen en Dios están hablando acerca de eventos que van a acontecer próximamente y lo anuncian. Científicos han anunciado acontecimientos que vienen sobre la tierra. Y saben una cosa, curiosamente los creyentes no están hablando estos temas. Parece que ahora la Biblia quedó en manos de los científicos y a los cristianos les da pena abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. O sea, que las piedras ya no son los científicos. Ahora parece que las piedras son los que dicen que son cristianos. Así que eso es algo interesante, que los científicos ya parecen cristianos hablando del fin, pero los predicadores ya parecen ser las piedras. Ahora, no obstante lo que hablan estos temas, desde luego caen en distorsiones. Ayer mencionamos, por ejemplo, usted ve toda la invasión que hay de información en redes sociales sobre el coronavirus. ¿Cuánta información? Ya el fin del mundo, principio de dolores. Bueno, porque también los predicadores no salen a explicar qué cosa es principio de dolores, porque todavía no es, ni siquiera es la 10ª parte. Cuando los principios de dolores inicien, ni lo van a querer. O sea, esto apenas son señales en general, pero no son principios de dolores. Se debe tener en cuenta que la ira del Cordero, esto es muy importante y lo digo porque muchas de las ocasiones no se entiende, pero cuando en el capítulo 6, versículo 16 y 17 dice, porque el gran día de su ira del Cordero, la ira del Cordero, que es el animal que no se aira, pero
este cordero tiene ira. Y toda la gran tribulación es el tiempo de ira. ¿Por qué la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación? Porque la gran tribulación, comenzando en todas sus etapas, la primera etapa de la gran tribulación se llama principio de dolores, realmente no puede estar la iglesia, porque Dios no está airado con su iglesia. La ira del Cordero no cae sobre la iglesia. Y el pasaje dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Ya desde los sellos, desde el sexto sello dice que el gran día de su ira ha llegado. La palabra ha llegado, en realidad, en steken quiere decir, ha comenzado, ya comenzó. Comenzó desde que el Cordero abrió el primer sello. Desde ahí comienza la ira del Cordero. Ahora, la iglesia no es objeto de la ira del Cordero. La iglesia es esposa del Cordero. Y lo que va a hacer el Cordero no es primeramente apalear a su esposa y después llevársela. No. La ira de Dios no está sobre su iglesia, porque dice claramente que Dios no nos ha puesto para ira. Y que Él viene a esperar de los cielos al Señor, dice 1 Tesalonicenses 1:10, quien nos libra de la ira venidera. Así que el periodo de tribulación es la ira del Cordero. Usando todos los instrumentos, por esa razón, la iglesia no está presente. Esa es una de las razones, no la única, pero es una de las razones muy significativas. Entender que cuando esos sellos se abren, la ira del Cordero ya se está derramando desde el primer sello. Eso es importante. ¿Dónde está la iglesia? En ese momento, si el capítulo 6 son los sellos, ¿dónde se encuentra la iglesia? La iglesia está desde el capítulo 5, pero en el capítulo 5 no aparece en la tierra la iglesia. La palabra iglesia aparece repetidamente en los capítulos 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, pero a partir del 4 no aparece. Pero en el 4 aparece un indicio de que está la iglesia en el cielo rodeando al Cordero. Está con el Cordero. Y dice allá, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quiénes son? Los que han sido redimidos para Dios. La iglesia, no son los ángeles, porque no hubo un Cristo que se hizo ángel para morir por los ángeles, sino que hubo un Cristo que se hizo hombre para morir por los hombres, y somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nos ha redimido. Allí en el capítulo 5 está hablando de redimidos, y en el capítulo 6 aparecen todavía personajes que van a ser enjuiciados. Entonces, ¿ya la iglesia dónde está? Rodeando al Cordero. Y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, o sacerdotes reales, y reinaremos sobre la tierra, que en ese momento está secuestrada. En ese momento la tierra está secuestrada, y por eso es que el Cordero tiene ese documento en su mano para reclamar su herencia, porque eso es algo muy importante que se tiene que entender. Se llama a este periodo principio de dolor, a la primera parte de la tribulación. ¿Por qué razón? Porque el principio de dolor, ayer hablamos del término Odín, que es el término que se usa, habla de un nacimiento. Cuando empieza el trabajo de los dolores, pero apenas comienza. Y en esa expresión lo que significa es que hay una esperanza cuando termine esos dolores. Y la esperanza es la llegada de ese hijo que ha sido anunciado, ese hijo del cual va a traer alegría y que va a establecer los 1000 años de paz, el príncipe de paz, que está anunciado en la palabra del Señor en el reino mesiánico. Y encontramos varios pasajes que es muy interesante. Se refiere a la primera parte de la 70ª semana, así se llama, la semana 70 de Daniel capítulo 9, que por cierto en el capítulo 9 versículo 27 es donde inicia esa semana, cuando la iglesia es arrebatada y se hace el pacto que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta serie de juicios preceden precisamente al fin de la era. El fin de la era es un periodo
no el fin del mundo, el fin de la era, así se llama. Así que cuando dice, entonces vendrá el fin, no el fin del mundo, el fin de la era. El fin de la era es un anuncio de Daniel. Daniel anunció que iba a venir el fin como un periodo de 3 años y medio antes de que llegue literalmente el Señor sobre la tierra. Se llama el fin de la era. Pero esta sigue al periodo de principio de dolores y a la persecución de tribulación, porque son periodos diferentes. Ayer lo vimos. Una cosa es principio de dolores, otra cosa es gran tribulación, una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación, que se llama también el fin de la era. Son 3 años y medio. Esto es algo muy importante ubicarlo, que los juicios precederán al reino de Dios, es decir, van a ser antes que se establezca el reino de Dios, pero son una preparación para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel herede el reino mesiánico, el reino davídico, el reino que se les fue prometido, que es un reino literal que el Señor Jesucristo anunció desde que comenzó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, el esquema de los juicios que vamos a ver, de 7, está acorde también con la cadena de las profecías bíblicas que nos hablan de los pecados del pueblo, la condenación. Dice, por ejemplo, en Levítico, volveré a castigarlos 7 veces más. Y por eso es que en Apocalipsis hablábamos de 28 juicios, es decir, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y en el capítulo 10 hay 7 truenos que no sabemos cómo son, porque no se describen. En total son 28, algunos solo ven 21, pero en el capítulo 10 se mencionan 7 truenos, y que dice que Daniel iba a escribir y le dijeron, no escribas eso. O sea, yo me imagino que es algo tan tremendo lo que vienen en los 7 truenos, que ni nosotros sabemos qué es. Es un misterio, los 7 truenos del capítulo 10. Pero imagínense, si ya con los 21 que nos describen, si no tenemos para que la gente, hermanos, reciba el juicio de Dios. Ahora vamos a entrar en el discurso apocalíptico del Señor Jesucristo, que está registrado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Es el pequeño apocalipsis de los evangelios. Comienzan describiendo el periodo que se llama principio de dolores. Ahí está muy claro, contiene los 7 juicios de Apocalipsis 6, pero reflejan los primeros 4 en forma cronológica y en forma ordenada, como lo mencionamos ayer. Pero tenemos que tomar en cuenta que Mateo 24, lo recuerdo, y Lucas 21, aunque son pasajes paralelos, no contienen el mismo mensaje. Son sermones narrados primeramente por Mateo para los judíos y Lucas narrándolo para la iglesia. Por eso es que Mateo no habla del rapto, pero Lucas 21 sí habla del rapto. Lucas sí menciona un periodo que corresponde a la iglesia, porque Lucas capítulo 21 comienza hablando de los 4 jinetes. Y cuando termina de hablar de los 4 jinetes, o todo lo que iba a pasar con los 4 jinetes, dice, pero antes de todas estas cosas, dice allá en el versículo 12, es necesario que ustedes pasen por esto, por esto, por esto y aquello. Vean, eso se lo está hablando a la iglesia Lucas. ¿Se da cuenta? Que Lucas incluye porciones que la iglesia va a vivir. Por lo tanto, encontramos que son 2 mensajes paralelos, desde luego, pero que tienen contextos diferentes. Vamos, Daniel 12:4 dice de esta manera, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuál libro? El libro de Daniel, el libro de las profecías. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Que es algo que cuando llegue el tiempo del fin, que se entienda que ya va a comenzar el periodo del fin, cuando se acerque el tiempo del fin, el libro sellado va a ser abierto, según el versículo 9. Pero muchos correrán de aquí para allá. Está hablando de las migraciones masivas que van a haber, preparando el camino, que van a darse antes de que llegue el principio de dolores. Las migraciones. Y la ciencia o el conocimiento aumentará. Pero aquí el conocimiento, no solamente el conocimiento científico, sino que está hablando incluso del conocimiento bíblico.
que la Escritura, cuando llegue al final de los tiempos, los estudiosos de la Escritura van a descubrir cosas que no podían entender hasta que entiendan los inventos actuales, como por ejemplo, hablando de las redes sociales. No se podía entender algunos pasajes sin las redes sociales. Hablando de Apocalipsis, como cuando se dice en el capítulo 11 que de los 2 testigos que van a ser muertos, y dice que todo mundo se va a enviar regalos. Y algunos dicen que ahí el término regalos tiene que entenderse como mensajes instantáneos, felicitándose. Algo interesante al respecto. Miren, Daniel 12:4 enseña que en este momento estamos hablando de temas que corresponden al fin de los tiempos y que no podían entenderse antes, sino ahora. Algunos dicen, a ver, ¿por qué de 200 años para acá ha habido un desarrollo de la escatología y se empieza a hablar del rapto de la iglesia y del fin de los días? Bueno, porque el libro de Daniel estaba cerrado, pero ahora el libro está abierto. Por eso se le dijo, sella este libro y que no sea abierto sino hasta el tiempo del fin. Hay mensajes escondidos que le pertenecen exclusivamente a cierta generación. Y los mensajes escatológicos, apocalípticos, pertenecen a nuestra generación, a la generación que estamos viviendo, porque es una generación apocalíptica. ¿Saben que las circunstancias actuales no son las mismas de años atrás? En este preciso momento es importante, imprescindible hablar del Apocalipsis, de todo lo que la Escritura está enseñando, porque estamos cerca de un colapso mundial. Pero no solo eso, los presagios o señales que indican que estamos en el fin de los tiempos ya se han dado en el panorama y que tienen que ver con el pueblo de Israel. ¿Cuáles son? En primer lugar, ya encontramos que Israel se ha convertido en una nación. Las profecías hablan de Israel. Pero no solo eso, Jerusalén estaba anunciado que iba a ser la capital de Israel, porque es en Jerusalén y no en Mérida donde el Señor va a poner sus pies cuando venga. Entonces era importante que Jerusalén vuelva a ser capital de Israel. Otra de las cosas importantes es que la tierra de Israel era considerada prácticamente un abandono, desierto, pantanos, etcétera. Todo eso era Israel. En tanto ahora es una tierra codiciada. No solo eso, sino que tenía que llenar el mundo Israel con fruto, y realmente es un lugar donde se distribuye muchísimo fruto. Las señales cósmicas además ya están apareciendo para este tiempo, incluidos el tema de las lunas de sangre y los eclipses que se están dando actualmente. Muy bien, todo el escenario está preparado. En Isaías 6:10 se nos habla de juicio sobre el pueblo de Israel. Por ejemplo, 3 juicios para Israel por sus pecados. Primero, ellos iban a perder la tierra. Después iban a ser esparcidos por todo el mundo. Ya se dio. Ellos iban a ser perseguidos, han pasado muchas persecuciones a través de todo lo que son las persecuciones sobre los judíos y todo el antisemitismo que se vive. Y en cuarto lugar, iban a pasar por un proceso de ceguera espiritual. Todo eso se ha cumplido en el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo terminará? Lucas lo dice. Dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero luego se habla de la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25 y la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido endurecimiento en parte de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que ese endurecimiento y rechazo del Mesías del que hablamos ayer era importante en el plan de Dios para que
haya la apertura del mensaje hasta lo último de la tierra, lo cual se ha dado, pero que en el tiempo final, cuando Israel empiece a ser restaurado, se está anunciando que la plenitud para los gentiles se está acabando y se cierra la puerta para los gentiles, y que de nuevo inicia el trato de Dios con Israel. Y eso, ¿cuándo va a suceder? Cuando la iglesia sea quitada de en medio, y entonces el trato de Dios empieza sobre Israel, porque Israel va a ser preparada a través de los juicios que van a caer. Israel va a ser disciplinada. Por eso Jeremías 37 dice que la tribulación es tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librada, porque va a ser el periodo en el que el Señor los va a oprimir para que busquen al Señor. Entonces es interesante esto. La profecía es lo que nos habla, que está preparando el Señor a una iglesia sin mancha, irreprensible y en paz. Entonces es interesante. Algunos atacan el tema histórico del rapto y dicen, no, pues que antes no se hablaba del rapto, pero es que así es la evolución en la teología. En la teología el estudio es de acuerdo a etapas. Por ejemplo, ustedes pueden ver los siglos, cómo se trataron cada tema. Ahora es su turno de la escatología. Hubo un tiempo en el siglo II cuando la apologética cobró lugar. La teología propia, la antropología, la cristología fue del siglo IV. En la época de Lutero, la soteriología, la salvación por fe, que ellos levantaron el pasaje de el justo por la fe vivirá. Pero después de esto vino la hermenéutica del siglo XVII con la lucha de toda la teología liberal y todo lo demás. Después ahora, a partir del siglo XVII, XVIII, ya se está estudiando la escatología, porque ya es su turno. Así que nosotros no podemos dormirnos. Miren, para los que tienen a veces un poquito de miedo para entrar a la estructura de Apocalipsis, hoy se les va a quitar y van a entender que es un libro fascinante, es un libro que no es tan complicado. ¿Cómo está estructurado Apocalipsis? 1.19 de Apocalipsis. Ahí viene la estructura de todo el libro, en 1.19. Si ustedes lo buscan, dice allá, escribe las cosas que has visto. Digan todos las cosas que has visto. Las cosas que son. Tercero, las cosas que han de ser después de estas. Muy bien, hay 3 divisiones del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, así facilito. Y tiene estas 3 divisiones. Ese versículo 19 se encarga de decir cómo está ordenado. Las cosas que has visto es el capítulo 1. ¿A qué cosas había visto Juan? En el capítulo 1, vio al Cristo glorificado. Luego, capítulos 2 y 3, las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Son las 7 iglesias que aparecen y representan los 7 periodos de la iglesia que ha vivido. Estamos en este momento en la época de la iglesia de la Odisea. Y ustedes sabrán que es una iglesia que va a ser vomitada en la gran tribulación, precisamente porque es una iglesia que ha caído en apostasía. Es la época de la Odisea. Desde luego que están sobreviviendo muchos creyentes de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia fiel, de los cuales se le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar al morador de la tierra. Va a ser exenta de ese periodo de tribulación, pero la iglesia de la Odisea que se desarrolla en este tiempo va a ser vomitada en la gran tribulación. Ahora, esto es interesante. Ustedes han escuchado, yo le decía al pastor, por tiempo han escuchado un mensaje que millones de personas desaparecieron cuando se habla del rapto. Y sin embargo eso no es la verdad. Quiero decirles que no es la verdad. Lamentablemente no es la verdad. En el último tiempo el Señor pregunta, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Realmente en forma retórica está diciendo que no va a hallar fe en la tierra. Es decir, que pocos, no van a desaparecer millones, no. No van a desaparecer millones, y aparte de esto, no solamente no van a desaparecer millones, sino que los pocos que desaparezcan pronto se van a olvidar. Y yo les puedo poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, ¿qué pasó con el avión?
de los desaparecidos. ¿Quién habla ahorita de esto? ¿Quién habla? Pero los primeros días fue la emoción, ¿no? Y todo el mundo hablaba de los desaparecidos en el avión. Ahorita ni saben de qué avión se trata. Eso es lo que va a pasar. Pronto van a olvidar a los pocos que van a desaparecer. Es un mito de que millones desaparecieron, no. Son pocos los que van a desaparecer. Ese es otro tema que otro día podemos compartir. Pero miren, el capítulo 2 y 3 habla de la historia de la iglesia. Y luego hay una palabra que aquí dice las cosas que han de ser después de esto. La palabra que aparece aquí, que es la que dice después de esto, en el griego es netatau. Netatau quiere decir después de esto. Y ustedes pueden ver que la palabra netatau en el griego aparece acá. Está al propósito en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las netatau. Las netatau son las que han de ser después de esta. Y para que ustedes vean cómo el Señor acomoda el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, ¿con qué comienza? Con la palabra netatau. El capítulo 4, cuando termina la historia de la iglesia, en el capítulo 3, el 4:1 comienza diciendo, después de esto, lo que está anunciando el pasaje cuando menciona netatau, cuando dice netatau, está diciendo, ya les voy a contar la tercera sección de mi libro, netatau, después de esto. Y entonces a partir del capítulo 4 empieza a contar las cosas de la tercera sección, que es las que han de suceder después que la iglesia sea quitada. Así está sencillo. Por eso es que no aparece la palabra iglesia a partir del capítulo 4 hasta el 19, donde no aparece tampoco como iglesia, sino que cuando es presentada como la esposa del Cordero que viene ya casada. Así es presentada. Entonces encontramos la división claramente del libro. A partir del capítulo 4 es después del rapto. Por eso dice, después de esto oí una voz como de trompeta que dijo, sube acá. Y ese sube acá es, en el griego es anabaino. Para los que han visto, cuando hablo del harpazo y las palabras en griego de harpazo, los sinónimos, anabaino es sube acá, es una de los sinónimos de harpazo, del arrebatamiento. Entonces, interesante de cómo se va desarrollando ese libro. Miren, para que una idea, yo sé que algunos luego se quedan así como que les agarraron a trancazos a su mente, ¿verdad? Pero vamos a tener allá la grabación, creo que ahora sí. Ayer no se grabó el audio, ¿verdad? Pero hoy sí se va a grabar. Ya hicieron pruebas, ahí está haciendo el like el hermano, que sí. Y lo van a subir, no sé si a la página de la iglesia o en qué parte, ¿verdad? Pero van a subir esa grabación, ustedes pueden repasarlo, que es así a vuelo de pájaro. Pero bueno, miren, aquí está la progresión de cómo fue enseñado la venida del Señor. En el Antiguo Testamento solo se hablaba de la venida del Mesías, no se hablaba de primera y segunda venida, en general de la venida. Y ellos por eso es que dividían, antes de la venida del Mesías se llamaba esta edad, y después de la venida del Mesías se llamaba la era venidera, que se iba a inaugurar con la venida del Mesías. Así que, por ejemplo, para los judíos todavía no ha llegado la era venidera. Para nosotros ya llegó la era venidera porque ya llegó el Mesías. Pero es un tema muy interesante esto que ustedes pueden ver aquí. Ya en el Nuevo Testamento se habla de la venida dual. ¿Por qué? Porque ahora se entendió que iba a venir primeramente como siervo y después como rey. Los judíos tenían un poquito de problema para interpretar al Mesías, así que ellos hablan de un Mesías ben Yosef, o un hijo de José por medio de Efraín, y otro Mesías ben David, que es hijo de David y que tiene el derecho a reinar. Así que hablaban de dos Mesías. Posiblemente hay dos Mesías y ellos hablaban, ¿cómo es esto? Hay dos Mesías entonces, uno que es hijo de José y otro que va a ser hijo de David. Y entonces se confundían ellos, porque no habían entendido que la primera venida iba a venir como Ben Yosef, como hijo de José, como el siervo sufriente de Isaías 53,
y que después iba a venir como rey. Entonces, una como siervo y otra como rey. ¿Cuántas venidas de Cristo hay? 2. Una como siervo para morir y otra como rey. Para que tengan una idea, le puse una figurita para que a ustedes se les quede la idea. La primera venida, que iba a venir como siervo, es su venida como cordero. Ahí ustedes lo pueden ver, la venida como cordero, y a través de su venida se inauguran los últimos días. Así se llama al tiempo en el que el Señor, a partir de que Él vino, se llaman los últimos días. Y se llama el ya de la escatología, el ya, la parte que ya se cumplió. La escatología fue inaugurada, pero no fue consumada. Solo se inauguró y comenzaron los últimos días hasta esperar la segunda venida, cuando viene como rey, como león. Entonces primero vino como cordero para morir y ahora viene como león de la tribu de Judá. Ustedes lo pueden ver acá. En la primera venida como siervo, cuando Él vino, murió. Y después estamos en los últimos días, aquí estamos, pero no solo estamos en los últimos días. Según primera de Timoteo, capítulo 4, estamos en el final de los últimos días acá. En el final de los últimos días. Ahora, esperamos su segunda venida como rey. Como rey. Para que se inaugure la era. Por esa razón, en la Biblia aparecen en Apocalipsis, es una cronología muy hermosa Apocalipsis, porque presenta los dos momentos, cuando vino como oveja, como cordero, y su venida como león, cordero y león. Todos decimos cordero y león. Cuando habla de cordero es su primera venida, cuando vino a morir, sacrificio para ti y para mí. León, cuando venga a reinar, porque es el león de la tribu de Judá, el rey, ¿ya? Entonces vamos, por eso se habla de alfa y omega. Son las dos cosas. Allá aparece alfa y omega. También aparece principio y fin. Lo que hizo hace 2000 años, en el principio y el fin. El que es. Es interesante que aquí comienza con el que es, porque está hablando de la era que estamos viviendo, el que es ahora. Y luego dice el que era, ¿cuándo era? Cuando se encarnó. Y luego el que ha de venir. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Vas captando Apocalipsis un poquito? Luego también dice, el primero. ¿Cuándo fue el primero? En su primera venida. Y el último. Aquí la palabra último, para los que no saben el origen de la palabra escatología. ¿Qué es escatología? Bueno, la palabra escatología viene de la palabra último, que es eschatón, es el griego. Eschatón, que quiere decir el último. En realidad, el último se refiere a Cristo, porque Cristo es el último. Es el eschatón, es el último. Así que la escatología tú no la puedes quitar, porque al quitar la escatología estás quitando a Cristo, porque Cristo es el eschatón, es el último. Eso es lo que significa la palabra eschatón, el último. De ahí viene la palabra escatología, y de ahí se adapta, que es los acontecimientos de los últimos días, pero en realidad se trata del último. Vamos, Él es el que vivo. Interesante, porque no aparece primero que estuvo muerto, sino aparece primero el que vivo. Y luego en un concreto momento histórico dice, y estuve muerto. O sea, Él mismo pasó por ese proceso histórico, estuve muerto. Está declarando que vino hace 2000 años, pero Él es el que vive todavía en el día de hoy. Es la razón por la que siempre se habla de las profecías del Cordero y el León. Cordero y León. Siempre se habla que el Cordero y el León está en Isaías siempre. De hecho, en capítulo 5 de Apocalipsis, ustedes pueden ver el rollo y el Cordero, dice el título. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya la iglesia fue arrebatada, está rodeando al Cordero, pero la tierra está siendo posesionada por elementos malvados, malignos, diabólicos. Se han posesionado del gobierno mundial
Y el lugar donde el rey va a establecer su reino es la tierra. Y mientras los invasores estén en su tierra, pues él no puede venir a reinar. Pero, ¿quién es el que tiene el derecho legal? Porque allá hay un documento legal que se presenta. Alguien que haya sido el Goel. ¿Saben qué es el Goel? Aparece en Levítico, que es el redentor, el pariente cercano, que pueda redimir a los terrícolas de esa opresión. ¿Quién puede redimir esa tierra? ¿Quién? Solo un pariente cercano que pague el precio. Cuando llegue el año de jubileo, se rescata esa propiedad por un pariente cercano. Eso es un tema completo del capítulo 5. Y hay alguien que vino a pagar el precio. Y es por eso que dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? ¿O quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad de abrir el sello y de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, donde estaba Abraham, David, Daniel, todos los santos hombres, no tenían ellos el poder para decir: vamos a tomar posesión. Ni en la tierra había gente que tenga ese poder, por más santos que fueran, ni en el infierno había. Nadie podía tener ese derecho legal. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, es más, ni de siquiera mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Ahí estaba el león, el rey, el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Para eso venció. Y miré, cuando él vio al león, también en la misma persona se encontraba alguien que mostraba los derechos y el documento, y mostraba la evidencia de que había comprado y había pagado el precio para redimir la tierra donde va a reinar, su tierra, y de sacar a esos invasores legalmente. Dice: en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que representan a la iglesia, estaba de pie, ¿quién? Un cordero como inmolado. Ahí está el rollo. Cualquiera que sean las formas en el que se describen los sellos, pero dentro del contenido de los sellos habían cláusulas que van a hacer que los invasores de su reino sean desocupados. A esos paracaidistas en su reino los va a echar fuera para que venga a reinar. Por eso se abren los sellos. El cordero. Ahí están los sellos. Puede ser de esta forma o puede ser más, tal vez en esta forma, que se van abriendo uno a uno y van describiendo las cláusulas que contiene el derecho legal. Esto es un derecho legal para los que son abogados, para los que son que tienen cuestiones legales, ¿verdad? Que tienen que hacen documentos, ¿cómo se llama? Este es un documento legal. Los notarios, exactamente. Ahí está. Escritura y título de propiedad. Fue adquirida por el Cordero, que tenía 7 cuernos, que quiere decir plenitud de poder. Que tenía 7 ojos, que quiere decir plenitud de conocimiento. El mismo león también era el Cordero, que había sido inmolado y con su sangre había redimido al mundo. Había pagado el precio. Y él era el único que tenía el derecho para expulsar. Así que, ¿qué son los sellos? Es abrir y ver el contenido de las cláusulas. ¿Qué decía el documento? Si alguien está invadiendo mi territorio, yo tengo el documento legal, está diciendo el león y el cordero. Y voy a expulsar a los invasores de mi reino.
Ese es el último gobierno mundial que se ha apoderado del mundo y los va a expulsar. Y los va a expulsar con los sellos primeramente, luego con las trompetas que contiene el séptimo sello y con las copas que contiene la séptima trompeta. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo Apocalipsis? Así, panorama muy general, ¿verdad? Pero entonces, los 4 seres vivientes estaban rodeando al Cordero. Esto es algo emocionante. Ahí está la iglesia representada por los 24 ancianos. Estamos viendo, la iglesia somos testigos, junto con los seres vivientes, que no son ángeles, sino son seres vivientes. Ahí están. Uno de esos seres vivientes tiene cara de león, como de león. Otro ser viviente tiene cara como de un becerro. El tercer ser viviente, cara como de un hombre, un rostro como de un hombre. El tercero vuela como un águila. Así están los seres vivientes. Son 4 seres vivientes que están pendientes cuando se va a abrir los sellos. ¿Por qué los presenta Apocalipsis? Porque estos 4 seres vivientes van a ser no solamente testigos, sino van a ser los ejecutores legales. Como decir, los policías, quienes van a aplicar lo que dice la regla a todos los invasores del reino. Y cada uno, por eso es que el primer sello cuando se abre, el del caballo blanco, se oye la voz como de león, que es el primer ser viviente. El segundo sello lo anuncia el toro. El tercer ser viviente es anunciado por el hombre. Y el cuarto sello es anunciado por el águila. Y cada uno de ellos está relacionado, como vamos a ver. Terminamos el mensaje, hermanos, porque ya no avanzamos en tiempo. Y esa es la introducción, ¿ve? A los sellos. ¿Cómo ven? ¿Se cansaron, hermano? Ya me cansé en mi garganta. Miren, el libro sellado con 7 sellos. Y vamos a ver hoy los 4 primeros, que son principio de ¿qué? De dolores, exactamente. Ustedes pueden ver, ya esto lo explicamos ayer. Mateo 24 y los primeros sellos son los primeros 4 caballos con sus respectivos jinetes, y Apocalipsis está de acuerdo con Mateo, con Marcos y con Lucas en los primeros, que se llama principio de dolores. Los primeros 4, a eso se le llama principio de dolores. A esos. Todavía no están, Así que el coronavirus, que si la invasión de Trump hacia Irán, nada, esto es los principios de dolores todavía. Todavía no. Los principios de dolores vienen cuando la iglesia es quitada, o sea, que esto está mal, se está poniendo peor, pero no es nada comparado a los principios de dolores que vienen. ¿Cuál es el procedimiento judicial que se está dando? Cuando se abre los sellos, se van ejecutando y corriendo a los invasores. Eso es lo que se está dando en el capítulo 5. Ustedes pueden ver, Ezequiel también presenta esa temática. Ayer vimos esta gráfica en donde les presentaba Mateo capítulo 24, versículo 4 hasta el versículo 8, donde dice falso Cristo, guerra, colapso financiero mundial, que tiene que ver con nación contra nación y reino contra reino, y la muerte. Aparece una serie de juicios y que concuerdan exactamente con los primeros 4 sellos. Hasta allá estamos bien. No vamos a ver esto, ya lo vimos ayer. Ahí está la comparación acá, muy clara, que ustedes pueden estudiar después en su casa. Así que los primeros 4 sellos son una unidad. ¿Cuál es la unidad? Son principios de dolores. Por eso es que se dice, apareció un caballo, o el primer caballo. ¿Por qué?
porque se hablan de 4 caballos. En otras palabras, esos 4 primeros son juntos, es una unidad que quiere decir que pertenecen al principio de dolores. El Cordero está abriendo los sellos porque es su derecho señorial, porque con su sangre ha comprado ese documento, ha redimido. La palabra redención quiere decir que ha vuelto a comprar, eso significa, porque es redentor, quiere decir 2 veces dueño, eso significa redentor. ¿Por qué 2 veces dueño? Primero es dueño porque Él lo creó, y segundo es dueño porque lo compró con su sangre, así que es 2 veces dueño, es el único que tiene el derecho. Luego, dice allá, caballos son vistos como animales de fuerza, ímpetu, triunfo, de conquista. Cuando se dice en la palabra, esto es una nota exegética muy importante, ven y mira, en nuestras traducciones tiene un poquito de problema. Realmente los traductores lo acomodaron para que suene como una frase que se le da a Juan. En realidad en el original no aparece esta frase. La frase mira, que es kai ide, no está en el original. Lo que aparece en la frase es esta palabra que es eco, que quiere decir ve, marcha. Entonces es una palabra que no se le está diciendo a Juan, sino que el ser viviente cuando habla, respectivamente, el león, por ejemplo, cuando le dice avanza, no se lo dice a Juan, sino que se lo dice al caballo. Le está dando la orden que avance. O sea, el que da la orden allá es el ser viviente que ha sido autorizado por el Cordero, porque el Cordero tiene la autoridad y está dirigiendo todo ese escenario. Y entonces se le dice avanza. Por eso son juicios de Dios que lo encabezan los seres vivientes desde el cielo. Imagínate quién puede ahora sí que escapar de eso. Los seres vivientes son agentes de Dios que mandan a los caballos a marchar. 4 de estos seres vivientes se relacionan también con los vientos del norte, sur, este y oeste. Esa es la razón por la que algunos intérpretes entienden o dicen o teorizan que los colores de los caballos tienen que ver con los continentes. En otras palabras, por ejemplo, cuando dice el primer ser, el primer caballo, el caballo blanco, habla de la raza blanca como tal, de toda la parte que corresponde a la raza blanca. En especial, algunos lo enfocan a la parte de los Estados Unidos y la parte de donde es la raza blanca. Bueno, el caballo del hambre, el negro, algunos lo enfocan a lo que es la parte del África. De ahí que algunos ponen el caballo amarillo, por ejemplo, a la raza amarilla, a lo que es la parte del oriente con China y con Japón, etcétera, ¿no? Que es el caballo amarillo que tiene que ver con las plagas de ¿cómo se llaman estos? Las pandemias, todas esas enfermedades que aparecen del caballo amarillo. Y después el caballo negro, el último caballo que es, a ver, ¿cómo quedamos? El segundo, y el rojo también. El rojo, ya algunos lo ponen también a otras áreas que representarían a la gente de ese tipo de piel. Y cada uno así lo van interpretando. A lo mejor no sea tan exacto esa interpretación, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor al respecto. ¿Está bien? Vamos a ver. Primer caballo, 6:2. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, que le fue dado una corona, y salió venciendo, y venciendo quiere decir como un conquistador, y para vencer quiere decir dispuesto a ganar. O sea, su mentalidad de él es a ganar, él tiene que ganar, esa es su mentalidad, es un conquistador. Vamos a ver al respecto de esto. Algunos piensan
que este caballo o este jinete representa a Cristo. Pero cuando ustedes estudian la diferencia en el capítulo 19, donde Cristo aparece desde luego con un caballo blanco, y estudias a este caballo, te das cuenta de algunas diferencias. Rápidamente te das cuenta, por ejemplo, que aquí en realidad se refiere a un falso Cristo, porque recibe la orden de ir y entrar, avanza, se le dice. En el tanto, Cristo tiene voz de mando, Él es el que da la orden, pero a este jinete se le da una orden. Ahora, en el caso del capítulo 6, dice que surge de las aguas de la humanidad que está prácticamente convulsionada, de allí surge. En tanto, el del capítulo 19 viene del cielo. En el capítulo 6, este jinete le fue dado una corona. La palabra corona también es interesante en el griego porque es estéfano, es como una corona de un vencedor, es estéfano. En tanto, el del capítulo 19, que es Cristo, tiene, y se usa en el griego la palabra diademas, que es una corona real, que Él tiene el derecho de por sí, no porque haya vencido, sino porque él es vencedor de por sí y tiene el derecho. Aparece la palabra griega diademas. Ahora, en el capítulo 6 tiene un arco en la mano, ese es su arma, pero en el capítulo 19 lo que tiene de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, así dice el 19:15, no es un arco, es una espada larga de 2 filos. Vemos la diferencia. Otra diferencia que encontramos es que el del capítulo 6 no tiene ningún nombre y es un personaje oscuro y misterioso, no aparece con nombre, no se sabe quién es, no tiene nombre, pero este personaje tiene nombre. De hecho, se le identifica claramente como fiel, verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su nombre es muy claro, de hecho está escrito en la vestidura de su muslo, allá aparece su nombre. Pero este personaje del capítulo 6 aparece al principio de la gran tribulación, en tanto el del capítulo 19 aparece al final de la gran tribulación. Este del capítulo 6 es el primero de una serie de 4 que trae destrucción sobre la tierra. En tanto este personaje trae ya la justicia que va a perdurar por siempre. No precede a la desgracia, sino a su reino. Luego, este personaje del capítulo 6 usa el blanco como una victoria festiva, conseguida sin derramamiento de sangre, pero bajo engaño, demagogia, mentira. Así es como funciona. En el caso del capítulo 19 usa el blanco como pureza y genuino y santidad. Por eso algunos se confunden y dicen, este jinete creo que es Cristo, porque se parece, anda en caballo blanco, salió venciendo, y para vencer, ¿quién es? Cristo. Sin embargo, cuando vamos analizando de cerca, nos damos cuenta de varias notas. Nos damos cuenta que es una falsificación satánica. El enemigo, que es llamado el falso Cristo, imita todo lo de Cristo. Por eso es que algunos se confunden, y hasta muchos teólogos y escatólogos están siendo confundidos, porque piensan que de alguna manera, dice allá que Cristo tiene un caballo blanco, pero el falso Cristo también monta un caballo blanco. Vean cómo imita. El Señor Jesucristo tiene una corona o diadema, y el falso Cristo se le da una corona o estéfano. Cristo tiene un arma o espada, que la palabra griega es ronfaía, espada grande, pero este falso tiene un arma o arco, pero que no tiene flecha. Eso es muy interesante, que vamos a ver. Cristo sale cabalgando, en tanto el falso Cristo también sale cabalgando. Y fíjate, nada más a la imitación. Cristo es vencedor, pero este salió venciendo y para convertirse en vencedor. Cristo viene a instalar el reino de paz duradera, en tanto una falsa paz que cuando la instala no le duran tanto tiempo. En meses de hacer paz y seguridad, viene el segundo caballo detrás de él, que es el rojo de las guerras. Así que su paz no dura mucho. ¿Por qué
nosotros decimos que este caballo no puede ser Cristo? Yo estoy haciendo énfasis en esto porque sé que muchos de ustedes visitan redes sociales y sé que hay informaciones falsas allá y a veces no se sabe cómo. A ver, parece que tiene verdad lo que está diciendo esta persona, pero miren, no puede ser Cristo. A lo mejor se parezca hasta más a Napoleón que a Cristo, ¿verdad? Por eso es que puse allá al caballo de Napoleón, Morengo, así se le llamaba al caballo blanco de Napoleón. Interesante que no solamente Napoleón, pero otros tenían sus caballos blancos, otros conquistadores como Alejandro y también con caballos blancos. Así que esto es algo muy interesante. Pero ¿por qué no es Cristo? A lo mejor la única coincidencia es que tiene un caballo blanco, pero el hecho de que tiene caballo blanco no quiere decir que es Cristo, ¿verdad? Como dijimos, es más probable que sea Napoleón. Bueno, miren, ¿por qué no es Cristo? Porque como Cordero, Cristo está abriendo ¿qué? Los sellos, está en el cielo. Todavía no es época para que Cristo avance sobre la tierra. Porque primero va a presentar todos sus argumentos legales. Y una vez que ha derribado a todos con sus argumentos legales, entonces Él viene personalmente con su espada para limpiar a esta tierra. Entonces no puede ser Cristo. Segundo, porque el enfoque se centra más en el caballo que en el jinete. Desde luego que aquí aparecen dos elementos que son proféticos los dos, al caballo que se le dice que avance, que es un sistema, porque es una bestia también. El caballo es una bestia y avanza como un sistema, desde luego, como un sistema que muy probablemente el sistema en el que va a cabalgar el falso Cristo, que es el nuevo orden mundial, y el jinete. Pero el más importante al que se le dice que avance es al caballo y no al jinete. Así que el más importante es el caballo. Por eso es que yo en el tema no puse, como siempre ustedes escucharán en las conferencias, los 4 jinetes del Apocalipsis. Yo dije los 4 caballos del Apocalipsis, porque son los colores del caballo los que van a identificar el sistema de lo que está sucediendo. Ahora, vean que es interesante que incluso algunos eruditos, como el exégeta Warren Wiersbe, interpreta que el jinete es el mismo y que lo que cambia son los caballos. Eso es muy interesante. Ese exégeta, no sin razón, dice que ese mismo personaje que va montando un caballo diferente es el mismo y es el falso Cristo. Y lo que pasa es que lo que cambian son los caballos y el personaje es el mismo. Es interesante lo que este exégeta dice. Por lo tanto, no puede ser Cristo. Además, no es Cristo porque el primer caballo con su jinete forma parte integral de los otros restantes 3 juicios y plagas. ¿Y cómo es que Cristo es un juicio? En ese momento, cuando Él está ejecutando los juicios, desde luego. Ahora, otra de las cosas es porque recibe orden de avanzar de los seres vivientes. No puede ser Cristo que un ser viviente esté ordenando a Cristo, avanza. No es así. Es una exégesis fuera completamente. Quienes interpretan que ese jinete es Cristo están fuera porque afirmar que Cristo sale victorioso previo a una serie de desgracias que vienen después de su victoria, salió victorioso cuando hizo paz. Y después viene la guerra. ¿Qué tipo de victoria es esa? Entonces, no es Cristo, porque Cristo no comenzó a ser victorioso en el capítulo 6 de Apocalipsis, sino que Él ya es victorioso cuando se levantó de entre los muertos. Desde allá ya es victorioso. Vamos, entendiendo esto. Miren, este caballo blanco entra porque es un conquistador triunfante para gobernar en la tierra, conquista sin guerra. ¿Esto de qué habla? De una falsa paz. El blanco allá está hablando de la bandera que está izando también, de su bandera de paz. Pero esto es solamente demagogia. Esto es un asunto únicamente, meramente político. Eso es todo. No existe una paz verdadera, es una paz al nivel humano, es una paz en tratados políticos,
es una paz que funciona en los escritorios, es una paz que va a ser anunciado ante todo el mundo. Desde luego es esa paz que menciona el apóstol Pablo cuando dice: cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos, porque inmediatamente firman la paz y la seguridad, viene el caballo rojo marchando, que es la guerra. Y no solo eso, 9:27 de Daniel menciona exactamente: y por otra semana el príncipe que ha de venir, que así le llama, confirmará el pacto con muchos. Por lo tanto, este personaje es un príncipe que ha de venir. Es blanco, que es el color de la victoria de los reyes persas. Es interesante eso, Cuando se escribe Apocalipsis, poquito después del 70, ellos habían tenido una invasión de los persas. Y lo que le temían los romanos a los persas son a los arqueros persas que venían en caballos, porque esos no fallaban, los persas. ¿Ustedes saben quiénes son los persas? Es actualmente Irán. Son los persas. Desde 1935 su nombre fue cambiado a Irán, que es la tierra de los arios, porque ellos idolatraban a Hitler. Y se cambiaron en 1935 de nombre, pero eran los persas, son ellos los persas. Es interesante esto que allí está mencionando. Cuando tú empiezas a investigar la profecía bíblica, te das cuenta de algo que aquí se está dando. Y hay algo interesante al respecto. Ustedes saben cómo le están nombrando hoy a nuestro vecino Donald Trump entre los judíos. ¿Saben cómo le están nombrando? El Ciro el persa. Así le están nombrando, Ciro el persa. ¿Por qué razón? De hecho, hay hasta una moneda que ya acuñaron con su rostro. Es interesante esto. Acuérdense del imperio persa. El imperio persa, que está representado por el oso. Ustedes pueden ver allá los datos históricos en la escritura que habla de la visión de Daniel, y que es precisamente uno de los temas que allá aparecen. Esto es muy interesante, Lo dejamos como una nota. No tenemos el tiempo para hablar mucho sobre esto, pero vamos a ir hablando de este jinete. Al tener un arco sin flecha, indica que es un demagogo. Gana campañas sin derramar sangre. Es un humanista, un pacificador, es un político, alguien que está bien librado dentro de la política. Así que dentro del área de la política es que va a surgir este personaje. Es un líder político mundial y hay muchos candidatos que son buenos para ocupar este espacio, En este momento hay muchos candidatos. Así que Satanás tiene de dónde escoger en este momento. Tiene muchos que llenan el perfil, que su nombre es 666. Tiene muchos que llenan el perfil en muchos aspectos, En muchos aspectos. Así que hay varios personajes que posiblemente pueden representar a este jinete. Tiene un arma en su mano, que es el arco. Eso está hablando de un poder militar que tiene. Pero no solamente eso, su arco es una amenaza de guerra. Porque es interesante esto cuando dice que tiene un arco o un arma en su mano. Porque, en primer lugar, puede hablar de guerra fría. Sí. Porque aunque hace la paz, en realidad lo está haciendo con un arco en la mano. No sé si me explico. Él está firmando un tratado de paz, pero lo está haciendo bajo amenaza porque tiene un arma en la mano. No sé si me explico. Como cuando te van a extorsionar y ahí están, firma porque firma. Sí, tiene un arma en la mano. Tiene un arco en la mano y está firmando la paz. Pero no solo esto, algunos intérpretes ahora dicen que este pasaje ha tenido una relevancia fuerte, porque cuando dice que tiene un arco en la mano, es un arma que hoy se controla en la mano. Ustedes saben nada más por un ejemplo, que, por decir, los presidentes más poderosos del mundo tienen en su mano el control del mundo. Los misiles con claves en su mano. O sea, es solamente que aplasten un botón. No necesitan ellos ir a la guerra. Su arco en la mano, algunos dicen que representan armamentos
sofisticados, que se controlan con la mano, que no necesitan ir en presencia, y con esos armamentos amenazan para que se haga la paz. O sea, lo haces, porque mira, dice el de Rusia, que Rusia en este momento es la primera potencia nuclear, para los que no sabían, le estamos informando. Tiene el misil hipersónico. Ya apenas Estados Unidos dice que también tiene. ¿Y saben cómo se controla? Con un dedo. Tiene un arco, ¿dónde? En la mano. ¿Cómo mataron a Soleimani? ¿Cómo? ¿Cómo lo mataron? Con un dron. ¿Se controla cómo? Con la mano, con un botón. Un arco en la mano. ¿Te das cuenta de cómo es la Biblia tan actual? El arco está relacionado con el recuerdo de los invasores partos o medos, enemigos más temidos de los romanos. Y se le da una corona. No es rey. No era rey. Se le hace rey. Por lo tanto, este conquistador, ya cuando aparece, es porque aparece primeramente como un príncipe, porque lo dice en Daniel 9:27, el príncipe que ha de venir, pero ahora se le da una corona, porque ya es ¿qué? Ya es rey. Es muy interesante esta temática, porque habla precisamente de las monarquías. Se le da una corona, no es rey, se le hace rey. Su triunfo está garantizado, salió venciendo y para vencer. Eso es un acuerdo dentro de las élites que controlan el mundo. Por eso decíamos, una cosa es el caballo, que es el sistema del nuevo orden mundial, y otra cosa es el jinete, que va a cabalgar con ese caballo, del nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial ya está en desuso. Ahorita ya no estamos en el nuevo orden mundial. En este momento estamos en el nuevo orden mundial, que sufre un acomodo a nivel mundial. Usted está viendo cómo las naciones, por ejemplo, estamos hablando del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, y próximamente del Grexit, que es la salida de Grecia, y otros elementos más que se van dando. ¿Por qué razón? Porque sufre un acomodo. El mundo se está regionalizando. Y eso es parte de los acuerdos. Algunos ven, hay una guerra, tercera guerra mundial. No. No nos equivoquemos, todavía no llegan hasta allá. Porque todavía vienen los principios de dolores. Y lo primero que tiene que haber es un acuerdo de paz, de acuerdo a esto. Pero antes de eso, la iglesia tiene que irse. Algunos dicen que el acuerdo va a ser firmado antes del arrebatamiento, y otros dicen que posiblemente después. ¿Por qué? Porque allá dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por eso la palabra confirmará para algunos es que primero se va a hacer. Así que posiblemente se haga los acuerdos. No existe un desacuerdo, hay acuerdos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está vendiendo el mundo en regiones. Se está regionalizando. Y la Biblia anuncia 10 regiones que van a haber. Eso es lo que se anuncia, 10 regiones. Ahora, el caballo es el sistema y el jinete el líder del sistema de fachada o falsedad. Por eso es un blanco engañoso que va a ser como si fuera aún un líder espiritual. Tras el arrebatamiento de la iglesia se le abre camino para que avance su triunfo en una conquista mundial, haciendo un pacto de paz que no dura mucho. Hasta allá nos vamos. Este es el primer caballo. Hasta allá vamos a quedar. Último caballo, ya, nos vamos. Pero ese más, vamos a ser rapidito. Ahí nos quedamos. Y en el otro aniversario continuamos si el Señor nos viene. ¿Sabe? El segundo caballo, bermejo rojo. Por eso es que habla el toro. El ser viviente, el toro. Porque el toro tiene experiencia en sangre. Sí, el toro. El segundo ser viviente dice, avanza, dice el segundo ser viviente, que es el que tiene rostro de toro, de buey. Y es interesante, el
jinete del caballo rojo, que significa rojo, allá es purros, bermejo quiere decir, es un rojo encendido, un rojo sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz que se había firmado inmediatamente. Esa misma paz que se firmó, inmediatamente es quitada. Por eso cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina sobre ellos. Mira, es el tercer, el ser viviente, el segundo, que es semejante a un buey, al toro, es el que llama al caballo rojo. Color del dragón. Es el color también de la bestia escarlata de Apocalipsis. Por eso es que se le llama, por ejemplo, a Marte, el planeta rojo, que era Marte era el dios romano de la guerra. Es interesante de cómo lo van relacionando. 2 veces se dice edote, que quiere decir se le dio. Quiere decir que no era un poder de ellos mismos, sino que se le dio poder. Ahora, habla allí que se le dio una gran espada. Note bien eso. Se le dio una gran espada. Algunos estudiosos enseñan que esa palabra espada que se utiliza tiene que ver con una espada corta, en el que se desata guerras internas dentro de los países, que van a haber levantamientos internos, en el cual se van a organizar, digo organizar porque así va a ser, organizar levantamientos a nivel países, que se van a levantar, y esos se van a matar entre ambos. De hecho, la palabra que se le dio poder para que se matasen unos a otros, habla de una muerte por degollamiento, como lo que está sucediendo precisamente a través de los grupos delictivos aquí en México que descuartizan. Es la palabra aquí que es descuartizados. Eso es lo que se menciona aquí, que se matasen mutuamente entre ambos, los cárteles, como también personas ya en levantamientos de oposición al gobierno, que va a darse. Por eso dice, y habrá guerras, nación contra nación. Ayer hablábamos de la palabra nación contra nación, que tiene que ver con etnias, etnos contra etnos, que quiere decir razas contra razas, y hablamos del odio de las razas, de la xenofobia que se está dando a través de lo que se llaman los nacionalismos que se están surgiendo ahora. Y esos levantamientos se van a dar, según algunos entienden, que reino contra reino también tiene que ver con el cierre de las fronteras de esos reinos, y entonces esa situación que va a ser en el próximo caballo que se va a estudiar, pero no lo vamos a ver hoy. Pero otros más dicen que cuando dice que se le dio una espada grande, una gran espada, algunos entienden que la palabra ya gran espada es una gran arma. Por eso es que no se está hablando tanto como de un asesinato, sino de grandes armas como los que existen ahora, los poderosos submarinos que tiene tanto Rusia como los Estados Unidos, que contiene misiles poderosos que son capaces de llegar a su objetivo con un error de 0.10 metros para su objetivo en destrucción. Y esto es algo tremendo. Los juguetes que estos personajes tienen, hermano, que están en sus manos, son peligrosísimos. Imagínate nada más. No solamente eso, vean el poder y la capacidad que tienen estos Tomahawk, que tienen estos personajes, como el submarino Tridente, que es uno de ellos, y este hombre que es Vladimir, algunos le dicen Vladi para no decir su apellido, ¿verdad? Pero aquí es interesante su armamento que estos personajes tienen, súper tremendo, como esta noticia que habla precisamente del misil hipersónico, cuando dice, y se le dio
una gran arma, una gran espada. Esto no solamente, pero algunos más entienden que la guerra por allá puede comenzar, porque cuando se habla del color del caballo rojo, algunos también entienden que se está describiendo también al ejército que se va a levantar. Cuando se dice el caballo rojo, ¿saben ustedes cómo se llama al ejército comunista, tanto de China como de Rusia? Se le llama el ejército rojo. Y eso es muy interesante, porque cuando se habla de esto, algunos entienden que en ese segundo jinete se va a levantar precisamente, estamos hablando de Corea del Norte. Algunos entienden que se está hablando referencia a Corea del Norte. Y yo tengo un estudio en donde hay la cita de un rabino de la interpretación de Deuteronomio, donde dice que del Sheol va a venir la destrucción. Y la palabra que se utiliza en un cognado en hebreo, la palabra Sheol es Sheul. Sheul. Directamente el nombre, desde donde va a salir la destrucción con fuego, dice. Es interesante eso. Hermanos, no estamos lejos. Vamos a terminar hasta aquí. Yo sé que hablar de esto nos podemos llevar toda la noche. Y sin embargo, creo que con lo que tenemos aquí, con esta información, es suficiente para saber que cosas grandes y terribles vienen sobre la tierra. Yo no quisiera estar. ¿Saben que cuando esto se dé y se dé el tercer sello, en el tercer sello y se establezca la marca de la bestia, porque es el control en el tercer sello, va a ser algo tremendo, hermanos. Va a ser algo tremendo. Y todavía las plagas del cuarto sello no se los quisiera compartir ahorita, pero incluso se habla de las bestias. ¿Por qué crees que dice la Biblia que las fieras, los animales se van a volver feroces? Todos los que tienen animales en ese tiempo. Y no solamente de eso, pero hay muchas cosas que hay para hablar, tenemos para hablar muchísima información, pero creo que con esto es suficiente, hermanos. Este es el momento de entregarnos a Cristo. Algunos dicen, cuando venga la marca de la bestia, simplemente no me marco y me dejo cortar la cabeza. ¿Sabes una cosa, hermano? No es así de sencillo. No es así. Porque en primer lugar, el Espíritu Santo, como actúa ahora, no va a estar actuando. Va su actuación a ser como en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, que tal vez esto es algo muy importante, la oportunidad de los convertidos durante la tribulación parece ser que no va a ser para el occidente. De hecho, en el cuarto sello dice que la cuarta parte de los hombres va a desaparecer. Posiblemente sea un continente y posiblemente sea América, porque es la cuarta parte de los hombres, posiblemente porque toda la profecía bíblica se centra en Europa y América no figura en la profecía bíblica. No sabemos. Otra de las notas es que la multitud que es salva no es salva de las personas que hayan quedado, la Biblia no lo dice, sino que son salvas de las naciones donde no se les predicó el mensaje del Evangelio, en especial donde habita la mayor parte de la población del mundo, que se llama la ventana 1040, donde están los musulmanes. Ellos no han rechazado a Cristo, a ellos no se les ha predicado porque no se les puede predicar, porque no permiten que se meta el Evangelio por sus gobiernos. Pero durante ese tiempo, los 144,000 van a ir a predicar. Y esas son las naciones que son salvas. Eso es muy claro. En cuarto lugar, la Biblia está en contra de las segundas oportunidades. Porque la oportunidad es ahora. Es más, hay un pasaje bíblico, 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice que en ese tiempo, por cuanto aquellos que se negaron a creer la verdad de Dios en amor, Dios les va a enviar un espíritu mentiroso para que crean en la mentira, por cuanto no quisieron creer la verdad de Dios en amor. Está hablando del tiempo de la gracia, que los que lo rechazaron en el tiempo de la gracia, rechazaron, estoy diciendo.
no van a tener otra oportunidad. En quinto lugar, si ahora te están casi rogando para que vengas a la iglesia, te mandan mensaje, hay culto, hermano, no lo olvides, hermano, usted va a dirigir, hermano, no se olvide que va a predicar, hasta predicar se te olvida. Imagínate, ahora en tiempo de la gracia, que hay quien te esté presionando, está tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, que vive presionándote y no quieres buscar a Dios. ¿Tú crees que cuando ya no esté el Espíritu Santo en este mover, le vas a buscar? Dímelo. Si ahora que tienes toda la oportunidad de hacerlo, no lo haces, discúlpame, pero yo no te puedo prometer. Los estudios que he hecho no me permiten ofrecer una segunda oportunidad. Más bien me dicen que este es el día de salvación. Y que si tú ahora en la cara rechazas al Salvador, al Señor Jesucristo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Este es el momento de salvación. Si quieres puedo mencionarte más. En sexto lugar, ¿qué crees que va a pasar cuando veas a tu hijo y te amenazan? Porque allí se van a acusar. La Biblia lo dice, que se entregará el hermano y la hermana se entregarán. Este no tiene la marca y te van a acusar, te van a entregar porque va a haber recompensas. Te van a entregar. ¿Qué crees que va a pasar cuando digan, mira, aquí está tu hijo? ¿Lo matamos o te marcas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que vas a soportar la escasez? No, no me digas si ahora tú no quieres servir a Dios. No me digas que ahora eres un héroe sin el Espíritu Santo. Este es el momento de salvación y esta es la hora de Dios para ti. Si tú lo rechazas ahora, te expones. Yo no he encontrado segundas oportunidades. Si hay algún predicador que lo haya encontrado, que me diga, porque he hecho exégesis de los pasajes que algunos proponen y encuentro que la salvación es para aquellos que nunca han escuchado el nombre del Señor, no para los que lo rechazaron. Ponte de pie en esta hora. Este es el día de servir al Señor. Este es el día de buscar a Dios, hermano. Es el día de comprometerte en tu iglesia. Este es el momento de consagrarte. No vale la pena dejar al Señor porque fulana de tal no te saludó, porque tal hermano habló mal. No vale la pena, créemelo, hermano. No vale la pena. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de salvación de Dios para tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, pido por esta manada pequeña, por este remanente, Señor, que está aquí en tu presencia, que hoy han escuchado tu palabra. Yo sé, Señor, que no es una palabra fácil, ni que nos achichigua, es una palabra fuerte que nos desafía, pero que nos confronta con la realidad. Esta noche hemos escuchado en este aniversario esta palabra de que pronto vamos a ver al Rey. Todos aquellos que permanecen y que se mantienen en su presencia van a ver a ese Rey. Yo te voy a invitar a que vengas aquí en la presencia de Dios hoy. Vente, acércate, vente, ven en la presencia del Señor y ven a orar, ven a reconciliarte con el Señor, ven a renovarte, dile 34 aniversario. Pero no va a ser el último en mi vida para ti, Señor. Va a ser un tiempo de renovación. Va a ser un comienzo en mi vida. Este 34 aniversario, Señor, en mi vida es para que renueve mis fuerzas, Padre. Es para que continúe hacia adelante. Acércate. Vamos a hacer un altar al Señor en esta hora. Iglesia Pentecostés, Poder Pentecostés. Acércate aquí en la presencia de Dios. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a decir, Señor, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. Yo pido en esta hora a favor de mis hijos, pido en esta hora a favor de mis familiares, de mis amigos que están perdidos, que están lejos del Señor. Pido por mi vida, díselo al Señor en esta hora. Dile al Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, vengo a renovarme.
delante de tu presencia. Porque no es tiempo, hermano, de jugar con el Evangelio, sino que es el tiempo de afirmar nuestros pies. Es el tiempo de buscar al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Vengo a consagrarme, a renovar mis fuerzas como las del búfalo. En esta hora, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de mi Señor Jesucristo, que la iglesia Poder Pentecostés sea levantado en el nombre de Jesús. Se han renovado votos aquí en la presencia del Señor. En esta hora queremos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que hizo los cielos y la tierra, digno de alabanza, digno de adoración, nuestro Redentor. Y un día, rodeando al Cordero, al que traspasaron, rodeando a aquel que tiene las marcas en sus manos, en sus pies, le adoraremos y daremos honra y gloria a su nombre. En este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, alzamos nuestra voz en adoración, alzamos nuestra vida en gratitud, en búsqueda. Renovamos nuestra vida a ti, Señor. En esta hora pedimos por esta iglesia que sea restaurada, que sea levantada en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos unción para tus hijos, para tus siervos, para los pastores de esta iglesia. Mi hermano David, su esposa, sus hijos, sean guardados, Señor. Sean respaldados. Renueven su visión para esta iglesia. Puedan avanzar con fuerza, con la autoridad que tú les das, Padre, para que continúen hacia adelante, llevando a este rebaño, cuidándolo sin mancha, sin arruga, preparando a la novia del Cordero, para que un día puedan encontrarse con Él cara a cara, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenemos el canto, hermano Humberto, de En totalidad a ti.